Mi madre me dijo una vez, no todo el mundo está destinado a ser excepcional, cariño. Y está bien, alguien tiene que apoyar a las estrellas. Lo dijo con suavidad tomando un café. Como si me hiciera un favor. Tenía 19 años, recién salida de la academia, mi uniforme aún rígido de orgullo. No creo que quisiera hacerme daño, al menos eso pienso. Pero esa frase me partió en dos. Se convirtió en la banda sonora silenciosa de mi vida. Cada Navidad, cada visita a casa, la oía. En la forma en que mimaban a mi hermana, la verdadera historia de éxito. Nunca dijeron abiertamente que yo era un fracaso, pero el silencio es más fuerte que las palabras. Cuando ascendieron a mi hermana, lo compartieron como si se tratara de la segunda venida. Cuando regresé de una misión en el extranjero, ni siquiera vinieron a recibirme al aeropuerto. Siempre estás tan ocupada, dijo mi padre, como si me hubiera perdido una cita con el dentista. Y no hubiera pasado 7 meses dirigiendo operaciones encubiertas a través de fronteras que nadie se atreve a nombrar. En Acción de Gracias, mi propio sitio en la mesa fue ocupado por el hijo de un vecino porque acababa de ser aceptado en derecho y eso, al parecer, era un gran logro. Yo comí de pie. Junto al fregadero, mis medallas aún guardadas en una caja, en el trastero. Aquella noche me dije que había terminado, que no volvería a buscar su aprobación. Había sobrevivido al fuego enemigo, no necesitaba sobrevivir a la indiferencia de mi propia familia. Entonces, el mes pasado, estaba sentada al fondo de una reunión de mando, solo como observadora. Nada más. La sala vibraba con nombres y rangos, títulos que nunca parecían encajar conmigo. Hasta que se abrió la puerta, entró un comandante, escaneó la sala con la mirada y se detuvo justo en mí. Enderezó los hombros, se irguió y dijo, «Señora, usted es la general». Y de repente, la sala quedó en silencio, no por ella, no por mi hermana, por mí. Ese momento no fue dulce, fue cortante. Fueron años de ser invisible que se resquebrajaron, en un solo segundo. Y por primera vez en mi vida, no me dio vergüenza ocupar espacio. Me llamo Kalin Balch, he liderado hombres hacia el fuego. He sostenido las manos de soldados moribundos en la arena y he tomado decisiones que todavía me quitan el sueño. Pero lo más difícil que he hecho ha sido sobrevivir a ser invisible, en mi propia casa. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Por favor, deja un te leo en los comentarios o dime desde dónde me estás viendo. Significa más de lo que imaginas. A veces, saber que hay alguien ahí fuera facilita decir la verdad en voz alta. Y si mi historia te llega, si te hace sentir menos sola, por favor considera suscribirte. Ayuda a que esta verdad llegue más lejos. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Me llamo Kalin Balch, soy la hija mayor de la familia Balch, con 3 generaciones vistiendo uniforme. Disciplina y expectativas no dichas. Prácticamente nos criamos entre protocolos en la base de Zaragoza. El ejército no era solo una carrera, era nuestra religión familiar. Mi padre, Rui Balch, se retiró como coronel del Ejército del Aire. Mi madre, Marilyn, fue sanitaria en misiones y llevaba el silencio como si fuera otra condecoración. Mi hermano menor es ahora comandante y Erike, mi hermana pequeña, está a punto de recibir la insignia de teniente coronel en el ejército. Y yo soy de la que no se habla. Para la familia, soy la que abandonó, la que se marchó de la academia militar tras el primer año. Decían que no aguanté la disciplina, la estructura, que no tenía lo que se necesitaba. Pero ninguno de ellos sabía que no me fui. Me eligieron. Fui seleccionada para un programa de inteligencia tan clasificado que oficialmente no existía. Sin graduación, sin ceremonia, sin foto enmarcada en la pared. Solo una serie de billetes de ida a lugares donde ningún turista debería ir. Durante los últimos 20 años, no he estado ausente de sus vidas, simplemente fui borrada. Mandé flores a mamá por su cumpleaños, una postal navideña a papá con una dirección falsa de Valencia. Observé desde lejos cómo Eric ascendía, cómo mi hermano se casaba en una capilla de base militar, cómo sus vidas se desarrollaban en capítulos públicos ordenados. Yo no estaba en la foto. Literalmente una prima una vez me dijo que había una imagen familiar donde me habían recortado para que el encuadre quedara equilibrado. Dijeron que abandoné porque no era lo bastante fuerte. Lo que no sabían, lo que no podía contarles, es que pasé 6 meses sepultada en operaciones en Damasco. Que estuve 4 días escondida entre las paredes de un complejo de rehenes. En Libia coordinando un rescate que salvó a 30 civiles, que en la misión llamada Golpe de Luz, perdí a 3 de mis hombres y un pedazo de mí que aún no he recuperado. Y aún así volví. Pero nunca a casa. No se cuentan esas historias en esta familia, a menos que vengan con medallas y cobertura mediática. Yo no tenía ni lo uno ni lo otro. Solo cicatrices. La mayoría invisibles. Entonces llegó la llamada. Era principios de otoño, aire fresco, hojas doradas aferrándose al final del verano. Mi móvil vibró.
Era mi madre. Su voz era firme, no cruel, pero sí distante, como una enfermera que lee un informe. No como una madre hablando con su hija. A Eri que la van a ascender, deberías venir. Solo no vistas nada raro. No la hagas quedar mal. Ni un ¿cómo estás? Ni un nos encantaría verte. Solo un no nos avergüences. No discutí. Dije, allí estaré. No porque esperara una alfombra roja. Ni porque pensara que me recibirían con los brazos abiertos. Volvía por una razón, para ver si, por una vez, podían mirarme y ver a la mujer tras la sombra, para ver si, con la luz adecuada, se daban cuenta de que me habían juzgado mal todos estos años. Aquella noche me planté frente a mi armario. Al fondo estaba mi viejo uniforme de gala, impecable. Intacto, doblado como si aún esperara una ceremonia que nunca llegó. Lo metí en la maleta. Al lado coloqué una blusa suave, en tono neutro, y pantalón de pinzas, prendas discretas que no llamaran la atención, que no suplicaran validación. Solo telas sobrias en tonos apagados. En el espejo, mi rostro me devolvía la mirada, ojos afilados, arrugas marcadas en la comisura de la boca por demasiados amaneceres en climas áridos. Un rostro que ya no era joven, pero tampoco viejo. Solo asentado, sin rango, sin aplausos. Sin rencores. Ya casi es la hora, susurré al cristal. No sabía si me refería a perdonar o a dejar que el silencio, por fin, hablara por sí solo. Llegué a la base de Zaragoza puntual, sin bienvenida calurosa, sin nadie esperando fuera. Ni siquiera un gesto del guardia en la entrada. El aparcamiento reservado ya estaba lleno. Flanqueado por todoterrenos Lexus y berlinas oficiales. Dejé el coche junto a la valla del almacén logístico, donde la grava crujió bajo mis botas como si recordara quién era yo, aunque nadie más lo hiciera. La casa no había cambiado mucho, la misma pintura beige, el mismo columpio desgastado del porche. La misma bandera ondeando con orgullo ceremonial. Abrí la puerta y entré en el mismo aire rancio que olía a limpiador de limón y novelas viejas. Mi madre estaba en el comedor, colocando tarjetas con nombres impresos sobre la mesa. Sin mirarme, dijo, cámbiate la camisa. Tú y Clara os sentaréis juntas. Pero por favor no la interrumpas mañana, durante el discurso. No. Hola, sin abrazo. Sin comentar que había conducido 10 horas para estar allí. Solo órdenes, como siempre. Mi padre me saludó como lo hacen los oficiales cuando uno está a punto de jubilarse antes de tiempo. Una palmada firme en la espalda, un asentimiento que parecía respeto, pero sin cercanía. «Qué bien que has venido», dijo, ya mirando más allá, hacia el salón. Clara hizo su entrada como una debutante, con su uniforme de gala, impecable. Las insignias pulidas al milímetro. Las condecoraciones alineadas como si hubiese ganado ella sola una guerra. Avanzó con soltura, besando manos y encantando a los presentes. Al verme, al fin, hizo un gesto elegante con la mano perfectamente manicurada. «Esta es mi hermana. Estuvo un tiempo en el ejército. Ahora creo que trabaja en administración». Hubo risas, ligeras, educadas. De esas que duelen más porque nadie cree que estén siendo crueles. Un primo se inclinó hacia mí y preguntó en voz baja, «¿Y ahora qué haces? ¿Oficina de veteranos?» Peor sería nada, ¿no? Me limité a sonreír, sin enseñar los dientes. Solo lo justo para que muriera ahí. No dije nada. Hay cierta dignidad en el silencio. Sobre todo cuando tu verdad es material clasificado. En el interior, cada pared era un santuario. Fotos enmarcadas de mis hermanos con uniforme, graduaciones, ceremonias de retiro, cenas de homenaje. Las repasé una a una. Ninguna con mi rostro. La última en la que aparecía era de 2004. Justo después de salir de la academia. Lo recordaba porque luego me recortaron para que encajara en el nuevo marco. Una sobrina, de unos 6 o 7 años, me tiró de la mano. «¿Alguna vez disparaste un arma de verdad?», preguntó con los ojos muy abiertos. Me agaché a su altura y le sonreí. «Cariño. Una vez escribí un plan que hizo que 30 soldados volvieran a casa con vida. Eso vale más que cualquier disparo que haya hecho». Parpadeó, luego salió, corriendo a jugar con un tanque de plástico. La cena era un evento previo pequeño. Solo familia y unos pocos oficiales cercanos. Clara se movía con gracia medida. Anfitriona perfecta. En un momento, alguien la felicitó por su aplomo. Sonrió. «He estado ensayando el discurso», dijo, bebiendo un sorbo de vino. Luego añadió con ligereza, «Quiero que la gente entienda que no hace falta abandonar algo para darse cuenta de que estabas equivocada». El aire cambió. Apenas. No dije nada, no hizo falta. El mensaje era nítido y llevaba mi nombre. Esa noche salí sola al porche. La casa vibraba con risas y charla, pero yo no quería saber nada de ello. A lo lejos, una banda de música ensayaba. Las notas viajaban por la noche como fantasmas. Me senté en el borde de los escalones.
mirando cómo el viento movía los árboles. Mañana me quedaría en silencio. Le dejaría su momento. Pero la verdad tiene voz propia, y cuando decide hablar, nadie, ni siquiera Clara, podrá callarla. El salón de actos de la base era una catedral de mando. Techos altos. Lámparas doradas proyectando halo sobre las filas ordenadas de sillas, plegables, dispuestas por rango y título. Como un campo de batalla sin balas. Yo estaba en la tercera fila desde atrás. Entre la prometida de un teniente y una tía abrumadoramente perfumada. Nuestra fila llevaba el cartel de familia sin asignar. Una forma burocrática de decir, estás aquí, pero en realidad no. Clara se alzaba al frente. Detrás del atril, la bandera a su izquierda, botas relucientes a su derecha, tenía esa mirada de fuego contenido que se aprende en simulacros y juntas de ascenso. Hablo de lealtad. Perseverancia y mi favorita, la importancia de distanciarse de quienes alguna vez traicionaron la sagrada confianza del uniforme. Cada palabra medida, cada mirada calculada. No era un discurso solo para superiores. Era para fantasmas. Y para uno muy concreto. Mi nombre apareció, solo de pasada, como miembro de la familia presente en la sala. Noté algunos rostros girarse. 2 oficiales susurraron algo. Uno se inclinó y dijo, me suena su cara. ¿Dónde la habré visto antes? No me inmuté. Mirada al frente. Postura neutra. Rostro impenetrable. Entonces entró el general Herrera. Caminaba con esa gravedad silenciosa que obliga a la sala a enderezarse antes incluso de saber por qué. Escaneó al público brevemente hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Un destello de reconocimiento. Luego, un paso firme y directo hacia mi asiento. No me sudaron las palmas. No se aceleró mi corazón. Pero el aire a mi alrededor cambió, como cuando sopla el viento antes de sonar una sirena. El general se detuvo a mi lado con un golpe seco de talones. Levantó la mano en un saludo de manual, firme, orgulloso y público. Señora, dijo con voz clara, General Velasco. Es un honor verla de nuevo. La sala no se quedó en silencio. Se congeló. La voz de Clara se quebró a mitad de frase. La tarjeta que sujetaba tembló en su mano. El aplauso que había acompañado sus frases anteriores se evaporó. Ya no era el centro de gravedad. Me levanté. Para devolverle el saludo. No por necesidad de validación, sino porque no iba a permitir que un hombre que una vez confió en mí para liderar quedara solo en su respeto. Por el rabillo del ojo vi cómo mi madre dejaba caer su vaso. El sonido al chocar contra el suelo resonó como un disparo. Mi padre se incorporó medio segundo por reflejo. Luego volvió a hundirse en el asiento como queriendo fundirse con el tapizado. Un teniente joven susurró detrás de mí. Sin tanta discreción como creía, ¿es ella? La comandante fantasma. De daga, Clara intentó recomponerse. Quiso seguir. Voz quebradiza. Ojos buscadores. Pero la energía de la sala ya había cambiado. Las miradas habían encontrado otro centro, seguían cada una de sus palabras, aunque sus ojos se clavaban en mí, o peor, en ese vacío entre lo que creían saber y lo que de repente entendían que nunca supieron. El acto concluyó con aplausos formales, pero la tensión permaneció flotando como el humo tras una quema controlada. Mientras los asistentes se dispersaban y los oficiales socializaban. Erika me arrinconó cerca de la salida. Sin enhorabuenas, sin una sonrisa. ¿Por qué no dijiste nada? Espetó entre dientes, me dejaste ahí arriba como una idiota. ¿Era eso lo que querías? La miré, sin dureza. Pero sin ceder. Si necesitas la verdad para encogerte, es que nunca estuviste. Ergida, su boca se tensó. Parpadeó 2 veces seguidas como si intentara contener algo. Pasé junto a ella antes de que pudiera responder el sonido de mis botas retumbando sobre el suelo brillante. Esta vez, al alejarme. No sentí la punzada habitual de ojos invisibles burlándose a mi espalda, sino el peso de la confusión tras de mí. Una sala entera, dudando de los papeles que creían haber entendido, dándose cuenta de que quizás el reparto siempre estuvo mal. Después del acto. No regresé a casa de mis padres. Conduje de vuelta al cuartel y entré en los cuartos provisionales que me habían asignado. Paredes beige estándar, cama rígida y una lámpara que zumbaba suavemente al encenderla. Un cuarto diseñado para alojar sin recordar. Dejé las llaves sobre la cómoda. Me quité los zapatos y entonces lo vi, un sobremanila liso justo en el centro del escritorio. Sin nombre, ni sello, ni letra. Como si siempre hubiera estado esperándome. Lo abrí. Dentro había un escaneo impreso de un correo electrónico con fecha de hace 2 años. Sin remitente. Reenviado desde un servidor cifrado. El asunto. Operación. Imprudente, bajas civiles.
En el cuerpo, acusaciones contra una tal Carmen W., a quien se atribuía el mando de una misión no autorizada que causó la muerte de varios civiles. El mensaje afirmaba que los detalles fueron ocultos en informes censurados e instaba a un blog militar marginal a sacar la podredumbre a la luz. Fue extraño leer tu propia sentencia de muerte. Redactada por otro, me congeló el lenguaje porque lo reconocí. No solo la operación, sino la redacción exacta, casi palabra por palabra, de un informe clasificado post-emisión que revisé una vez en un búnker reforzado en Zaragoza. Solo 3 personas lo vieron, yo, la analista principal y un oficial joven con acceso limitado. Erika. Las fechas coincidían con la época en la que fui investigada internamente sin previo aviso. Me dijeron que era un protocolo automatizado, revisión de datos anómalos, algo rutinario. Que no me preocupara. El caso se cerró a los pocos días. Les creí, pero alguien se aseguró de que el humo quedara mucho después de apagado el fuego. Me llevé el sobre. No me cambié. Encontré a Erika en la celebración posterior, aún con el uniforme. Rodeada de aduladores, envuelta en ese brillo cálido del reconocimiento. Esperé a que el grupo menguara, la intercepté justo cuando salía a atender una llamada. Levanté el escaneo. Sus ojos se fijaron en el papel como si lo viera por primera vez. ¿Tú enviaste esto?, pregunté con voz neutra, sin acusarla, solo buscando la verdad. Me miró largo rato. Y luego, sin pestañear, dijo, sí. Asentí despacio. ¿Por qué? Su expresión no cambió. Pero los hombros le cayeron como si le hubieran cortado los hilos. Porque no debías ganar, dijo, te fuiste. No te quedaste a construir nada. No puedes volver y seguir siendo más importante. No me moví. No hablé. Ella continuó. La voz temblando, nunca dejaron de hablar de ti. Ni siquiera cuando te fuiste, aunque yo hiciera todo bien. Pensé que si te borraba del mapa, por fin me verían. El silencio cayó entre nosotras, más pesado que cualquier acusación. Pude ver a la niña en ella, la hermana, pequeña que me seguía suplicando ser parte, deseando sentirse especial en una casa donde el mérito era la moneda. ¿Sabes qué? Dije por fin. En voz baja, filtrar información clasificada es delito. Sus ojos se abrieron un instante, luego, se estrecharon. No dijo nada. No insistí. Me di la vuelta y me fui. El aire fresco de la noche me golpeó como una ola. Apreté el sobre entre los dedos, temblando no de rabia, sino de ese dolor silencioso que da la comprensión. A veces. El cuchillo en la espalda viene de la misma mano que te ayudó a caminar. Fue la alarma de emergencia la que me despertó. No la corneta habitual, sino algo más agudo, urgente. Una sirena diseñada para meter adrenalina en la sangre. Mi móvil se encendió segundos después, protocolo activado. Todo el personal con alto nivel de seguridad debía presentarse en el centro de coordinación. No había tiempo para preguntas. El cuerpo reaccionó solo. En minutos, ya estaba vestida y fuera. Los pasillos del cuartel de Zaragoza eran un caos controlado. Oficiales en distintos niveles de alerta. Unos aún poniéndose las botas, otros, ya frente a monitores parpadeantes. En la entrada de la sala de operaciones, un sargento de rostro sombrío me entregó un expediente, delgado pero cargado de gravedad. Una filtración, un dossier clasificado relacionado con la Operación Puñal, la que yo lideré en los pasillos oscuros de Siria, había sido publicado en un foro cifrado de la Deep Web. La filtración era reciente, con fecha de menos de 3 horas. Y peor, aún, el rastro forense conducía a una IP interna, concretamente a un dispositivo inactivo asignado previamente a mí. Aún vinculado al sistema, como si despertara en una vida que no recordaba haber elegido. Media hora después, estaba frente al general Herrero y 2 mandos de inteligencia militar. La sala parecía más fría de lo normal. No dijeron que estaba detenida, pero sí bajo sospecha. Me solicitaron acceso completo a mis comunicaciones de los últimos 6 meses. No discutí, entregué todo. Pero algo no cuadraba. Volví mentalmente al correo, el que Erika había enviado. El escaneo que apareció en mi escritorio. No lo había investigado a fondo entonces, pero ahora, con los recursos del servicio, analicé los metadatos y descifré la ruta de envío. Y lo que descubrí me dejó helada. El remitente anónimo usó un enlace obsoleto a un servidor de respaldo que solía archivar registros de misiones. Ese servidor llevaba tiempo desactivado, o eso pensaba, pero el enlace activó un proceso dormido. Uno que recuperó y adjuntó, sin querer, un archivo oculto con información de alto secreto. El mismo archivo que ahora estaba en línea. Un error, descuidado pero no aleatorio, al rastrear el dispositivo de origen. Todo apuntaba a una máquina usada 2 días antes con unas credenciales activas, las de Erika.
Había fichado tarde en la base por preparación de entrenamiento, según registros. Recordé entonces que mencionó haber dejado su portátil en el centro de comunicaciones, desbloqueado, sin supervisión. Su tono sonó raro, como si esperara que dijera algo. Ahora. Su acceso era parte del rastro forense. Miré la pantalla iluminada. Mi hermana. La niña que lloró cuando me fui a la academia. La mujer que, quizá por desesperación, se deshacía a sí misma, hilo a hilo. Antes de asimilarlo todo. Alguien llamó a la puerta de mis alojamientos. Era mi padre. Se le veía más viejo de lo que recordaba. Menos severo, más humano. No. Hablábamos a solas desde hacía años. No saludó. Solo se plantó en el umbral y preguntó, en voz baja, ¿es cierto? ¿Fuiste tú? Le sostuve la mirada. No vi ira. Solo miedo. Por mí. Por el apellido. Tal vez por todo en lo que alguna vez creyó, el honor, el deber. No me inmuté. No necesito que me creas, le dije. Pero voy a demostrar la verdad. No por mí. Por quienes aún confían su vida a este sistema. Asintió una vez. No dijo nada más y se marchó. A la mañana siguiente. Pedí permiso para encabezar la investigación interna. No era lo habitual, pero técnicamente, seguía clasificada, cumplía servicio en reserva y tenía las autorizaciones necesarias para actuar, pero más importante aún, tenía el motivo. Nadie más lo tenía. Mi objetivo era revelar la filtración sin destruir la institución que me había formado y casi sepultado. El general Cañizares me escuchó sin interrumpir. Luego se incorporó lentamente, rodeó la mesa de mando y me tendió la mano. General, dijo con la mirada firme. La sala es suya. El silencio era tal que el zumbido de las luces fluorescentes se parecía a una interferencia en mis oídos. Estaba sentada al frente de la sala de estrategia del alto mando, un lugar donde años atrás me negaron la entrada por rango y ahora me encontraba allí por necesidad. Frente a mí estaban los representantes de la Unidad de Investigaciones Militares y del Comando de Seguridad Interna. Sus rostros eran imperturbables. Con los cuadernos abiertos pero sin una sola nota, expuse mi hipótesis con calma. La brecha no había sido un acto de sabotaje deliberado, sino una cadena de decisiones imprudentes que se remontaban a un correo anónimo. No se envió con intención de traicionar, sino de provocar. Y en ello desató una tormenta. Presenté metadatos, rastros del sistema y un hilo digital que empezaba con el correo de Clara y terminaba con un archivo clasificado filtrado. No refutaron mi lógica, pero hicieron algo peor. El general Cañizares creó un grupo interno de trabajo, no con expertos ni personal externo, sino con mi propia familia. Yo dirigiría el equipo como analista principal y coordinadora de campo. Mi padre, el coronel retirado Mateo Romero, se encargaría del archivo de inteligencia de campañas pasadas, ya que conservaba acceso restringido desde su cargo como asesor. Clara revisaría las vulnerabilidades internas del sistema y los puntos de acceso, y mi madre, con su antigua formación como sanitaria de combate y especialización secundaria en trazas biológicas, colaboraría en la recuperación forense del portátil hallado en el centro técnico. Era como una función teatral, donde todos conocían sus papeles pero ninguno quería compartir el escenario. La primera reunión fue gélida. Mi padre comenzó con un informe técnico, los ojos fijos en la pantalla, sin mirar a nadie. Hablaba como si recitara una esquela. Clara fue la siguiente, concisa, eficiente. Aséptica, no alzó la vista ni una vez. Solo mi madre miraba de vez en cuando, de uno a otro como si presentiara cómo sus hijos se convertían en extraños. Pero yo no estaba allí por afecto, sino por respuestas. Y el punto de inflexión llegó, revisando un nodo archivado vinculado al servidor de Clara. Nuestra inteligencia artificial detectó un troyano inactivo oculto desde 2017 en un archivo logístico. Nunca se había activado, solo estaba incrustado discretamente. El año llamó mi atención, 2017. Fue cuando tuve un enfrentamiento con Rubén Aguilar, otro estratega, durante una misión conjunta en Mosul. Él proponía una limpieza agresiva en zonas civiles. Yo exigí una contención progresiva. Tomé la decisión correcta, pero me convirtió en su enemiga y en símbolo de lo que él veía como debilidad burocrática. Rubén no solo guardaba rencor, en ese entonces tuvo acceso temporal a los cifrados del servidor de campaña. Si él implantó el malware entonces, pudo haber dormido ahí años hasta que Clara lo activara sin querer al entrar por la ruta equivocada. Fue cuando mi madre, en silencio, me entregó una carpeta de candela negra. Dijo, la dejaste cuando te fuiste, la leí entonces, pensé que te escondías. Ahora creo que solo intentaba sobrevivir en silencio, no respondí, no podía. Sus palabras no eran una disculpa, eran algo más antiguo, más pesado, reconocimiento. Sonreí, no por orgullo, sino porque algo se había movido. Aquella noche rastreamos un intento de acceso remoto vinculado a la brecha.
El intento falló al intentar borrar los registros. Localización: un hostal a las afueras de Zaragoza. 3 días de reserva pagados en efectivo. El nombre usado: Rubén Aguilar. Ya no era solo sobre Clara o mi familia. Había alguien fuera, calculador, paciente, que usaba nuestras fracturas como camuflaje. El operativo en el antiguo centro tecnológico se sintió como una tormenta que se aproxima. Silenciosa al principio, luego eléctrica. Con autorización de emergencia. Rodeamos la zona con precisión táctica. Rubén había regresado al único lugar sin vigilancia, la sala de retransmisión de una división olvidada, aún conectada a la red militar secundaria. Estaba subiendo un paquete de datos comprimido cuando irrumpimos. No se resistió. Ni siquiera se inmutó. Solo me miró y dijo: ya era hora. En el interrogatorio lo explicó todo. Sin orgullo pero con claridad. No quería destruirte. En público. Solo quería sacarte de en medio. La filtración era para que te vieran como un problema. Si perdías tu autorización, adiós al Consejo de Seguridad. Adiós a tu asiento en las reuniones estratégicas. Ascendiste demasiado rápido. Dejaron de cuestionarte. Su voz era amarga, no delirante. Un hombre aferrado a su rencor hasta convertirlo en obsesión. Ideó un plan para explotar nuestras divisiones familiares, contando con el error de Clara para activar el resto. Entonces lo entendí, no nos rompió. Solo nos observó desmoronarnos y luego plantó su bandera. Cuando Clara leyó la transcripción de su confesión, se quedó inmóvil, callada. Miraba las palabras como si pudieran cambiar de orden y volverse menos dolorosas. Tras unos minutos, habló sin mirarme. No sabía que lo que hice acabaría así. Crucé los brazos. A veces, prendemos fuego al campo seco por envidia. Olvidamos que hay gente durmiendo en la hierba. Su rostro se contrajo un poco, pero aguantó. Era Clara, el orgullo blindaba su culpa. Al día siguiente, mientras redactábamos el informe final, Clara presentó un anexo. Asumía plena responsabilidad por haber iniciado la cadena de correos que permitió la brecha. Aunque no se le imputaron cargos, al no haber intención de filtrar secretos de Estado, recibió una sanción formal. Perdería la posibilidad de ascenso durante los próximos 5 años. Lo firmó sin que nadie lo pidiera. No se sintió como una victoria. En la reunión final del equipo, volvimos a sentarnos frente a frente, pero esta vez algo había cambiado. Clara ya no evitaba mi mirada, y cuando nuestro padre se levantó para dar su discurso de clausura, hizo una pausa y luego dijo: debo una disculpa a todo este equipo. Especialmente a Kalin. Dejé que las medallas y el orgullo me cegaran ante lo verdaderamente importante. Era la primera vez que le oía reconocer un error, y mucho menos en una sala llena de altos mandos. Eric no lloró, yo tampoco, pero cuando crucé mi mirada con la suya, ya no vi a la rival que había intentado borrarme. Vi a una mujer que aprendía a mantenerse en pie sin aplastar a nadie en el proceso. La mañana del Congreso Origen de Estrategia amaneció con una niebla que abrazaba la base como un recuerdo. Yo estaba entre bastidores, bajo el zumbido tenue del proyector y el suave clic de las acreditaciones contra los uniformes. El cartel a mi espalda decía: redefiniendo la guerra en la sombra, inteligencia postconflicto en entornos asimétricos. 62 comandantes, 30 asesores de alto rango y casi 100 observadores habían confirmado asistencia. Entre ellos figuraba la teniente coronel Eric Walsh. Su nombre aparecía cuidadosamente inscrito como oficial en formación de campo. Fui yo quien le envió la invitación, sin explicaciones ni advertencias. Solo una línea en la nota del correo: ha llegado el momento de que aprendas lo que creías que no sabía. Las luces se atenuaron. Caminé hasta el atril sin escolta, sin aplausos. Con un puntero en la mano y una vida entera de cicatrices invisibles a la espalda. Empecé con la verdad más sencilla: algunas misiones nunca reciben un nombre, algunos líderes nunca tienen una placa, y algunas batallas no empiezan en fronteras, empiezan donde el juicio sustituye a la comprensión. Vi cabezas inclinarse, algunas caras conocidas, oficiales que en su momento habían repetido las críticas de Eric. Ahora me miraban con respeto renovado. Algunos cuchicheaban. Uno se inclinó hacia otro: esa es la mujer que redactó la doctrina de defensa del Este en el 16. Eric estaba en la segunda fila, espalda recta, bolígrafo en mano, ojos fijos en mí. No parpadeaba. No se movía. Sabía que, esta vez, había venido a escuchar. A mitad de la presentación, pasé a un segmento inédito, de la Operación Candlestrike, por primera vez en un registro público. Revelé una decisión clasificada que tomé sola sobre el terreno, firmé la orden de anulación que evitó atacar una zona hostil porque había 7 niños atrapados dentro. Esa firma casi acaba con mi carrera. Volvería a tomar esa misma decisión. No comparto esto por compasión. Lo comparto porque la verdad no necesita perdón, solo ser vista.
Un murmullo recorrió la sala, no por el dramatismo, sino por la claridad. La guerra ya no era solo cuestión de territorio, era un terreno moral, y el liderazgo no consistía en tener razón, sino en estar preparado para cargar con el peso de la elección. Al cerrar la sesión, me dirigí al micrófono lateral del escenario y dije, para concluir, he pedido a la teniente coronel Erike Walsh que comparta sus reflexiones como oficial de la nueva generación. Erike se levantó lentamente, su voz era firme, no perfecta, sus ojos húmedos, pero los hombros erguidos. Crecí creyendo que los méritos eran la meta, que quien se alzaba más alto era quien se escuchaba. Pero hoy he aprendido que el verdadero honor está en saber de quién puedes aprender y tener el valor de admitirlo. La sala se levantó en aplausos, no por mí, sino por algo más grande, por la idea de que la fuerza puede ser silenciosa, que el liderazgo puede venir de aquellos que una vez envidiamos, y que el aprendizaje, incluso con uniforme, nunca termina de verdad. En la última fila, mi madre estaba sentada con las manos sobre el regazo. No aplaudió, pero asintió. Por primera vez pareció aprobación, no de mi rango, sino de mi camino. Cuando el público se dispersó, un general mayor se acercó, su apretón de manos fue firme. Solía pensar que las mujeres no tenían cabida dirigiendo en el campo de batalla, dijo. Estaba equivocado. Sonreí, no por orgullo ni por victoria. Los errores no nos definen, respondí. Pero negarse a aprender de ellos sí. Hoy aprendiste. Eso es lo que importa. Una semana después del Congreso, envié 3 invitaciones, una a mi padre, el coronel Roy, otra a mi madre, Marilyn, y la última a Erike. La ubicación no fue casual, la vieja casa familiar a las afueras de Zaragoza, la misma en la que pasé una noche en vela tras graduarme de la academia. Esta vez fui la primera en llegar, puse la mesa, me senté en la cabecera, en lugar que siempre había ocupado mi padre. Cuando entraron, nadie dijo nada. Mi madre traía un plato envuelto en papel de aluminio. Erike evitaba el contacto visual, la expresión de mi padre era inescrutable. Una vez sentados, no ofrecí cortesías. No convoqué esta cena para disculpas, dije, la convoqué para contar la verdad, mi verdad por primera vez con mi propia voz. Y así empecé. Les conté que no dejé el ejército, que fui reclutada por inteligencia. Relaté cuando estuve detenida 3 días bajo tierra en Mosul tras fallar una ruta de extracción, filtrada por un agente doble. Describí cómo di la orden de bombardear un almacén para salvar a un equipo de reconocimiento australiano. 3 civiles resultaron heridos, ninguno de gravedad. Pero pasé 8 meses bajo investigación antes de ser exonerada. Les conté que rechacé una medalla por una misión clasificada de ayuda en Siria. Aceptarla habría generado tensiones diplomáticas y preferí el silencio al reconocimiento. La sala contenía la respiración. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Erike miraba fijamente su plato, mi padre permanecía inmóvil, manos entrelazadas frente a él. Entonces preguntó, tan bajo que casi no lo escuché, ¿por qué? ¿Nunca nos lo contaste? Le sostuve la mirada. ¿Por qué nunca lo preguntaste? ¿Y si lo hubieras hecho? No creo que me hubieras creído. No era un reproche. Solo era la verdad. Mi madre murmuró, pensé que esos paquetes que mandabas eran tu forma de pedir perdón. Negué con la cabeza. No eran disculpas. Eran recordatorios de que todavía existía. Incluso después de que me borraran de todas las fotos familiares. Metí la mano debajo de la mesa y saqué una carpeta de cartón. Se la deslicé a Erika. Dentro había una copia impresa del correo anónimo, el mismo que ya había enviado años atrás y que estuvo a punto de acabar con mi carrera. No lo guardé para incriminarte. Lo guardé para recordarte que las palabras, por muy invisibles que parezcan, pueden ser tan letales como una bala. Nadie dijo nada. Entonces hablé, sin rencor, con claridad y firmeza. No espero que me aceptéis. Pero si queremos avanzar, todo empieza por reconocer a la persona que decidiste no ver. Erika se levantó. Se acercó a mí y apoyó suavemente su mano sobre mi hombro. Sin decir una sola palabra. Mi padre se incorporó despacio, fue hasta la vieja estantería familiar y tomó un portarretratos de una barbacoa de hace muchos veranos. Lo observó unos segundos. Aquí falta alguien, dijo. Haremos uno nuevo. No sonreí, solo asentí. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba aferrarme a lo que dolía. Un mes después del Congreso, regresé a Madrid. Había retomado mi rutina tranquila como asesora estratégica a tiempo parcial para el Ministerio de Defensa. Pasaba la mayoría de mis días en videollamadas, analizando modelos de simulación y ofreciendo análisis sobre conflictos asimétricos en Europa del Este y el Sahel. Vivía sola en un piso modesto, con vistas al cuartel del Goloso. Seguía despertándome a las 5:30, redactando mis informes con bolígrafo negro, sin contestar mensajes después de las 9. Pero algo había cambiado.
Una vez al mes impartía un curso especial en la Academia de Zaragoza sobre estrategia blanda. En tiempos de guerra no convencional, Erika no faltaba nunca. Siempre sentada en primera fila, hacía las preguntas más incómodas, me ponía a prueba, discutía y a veces callaba cuando hablaba de misiones que nos enfrentaron en el pasado. Una tarde, al finalizar la clase, me entregó una carpeta delgada. Dentro había una propuesta de reforma formativa basada en conceptos que yo había introducido. No necesito tu firma, dijo. Solo quiero saber qué opinas. Escribí una palabra en la portada, avanza. Nuestra familia ahora existía en un movimiento silencioso. Mi madre enviaba cartas manuscritas cada mes, a veces con apenas un par de líneas. ¿Estás comiendo bien?, me preguntó en la última. Mi padre había empezado a contarles a sus amigos que su hija asesora a altos mandos. Ya no era la que está por ahí, lejos, no teníamos un nuevo retrato. Pero la próxima vez que miré el que cejía en la repisa, yo estaba allí, no sustituida, no borrada. Al final de una sesión, un cadete joven se quedó atrás, nervioso. Tendría unos 23. Señora, en una guerra, ¿qué es lo más difícil?, preguntó. Me detuve un segundo. Y respondí con la única verdad que conozco: sobrevivir sin convertirse en estatua. No transformar las heridas en armas. Aquella tarde salí a caminar por detrás de los barracones. El sol se fundía en una neblina, dorada y anaranjada. Erika apareció a mi lado con una pequeña tarta de cumpleaños en un envase de plástico. Me la entregó con una media sonrisa. Encima, en glaseado azul, se leían 3 palabras: general, hermana, maestra. No necesitaba aplausos, ni que los libros de historia mencionaran mi nombre. Solo necesitaba que me miraran, no a través de las medallas ni los errores, sino con los ojos que antes no me entendían y ahora por fin sí. En la vida hay batallas que no dejan cicatrices en la piel, pero abren grietas profundas en el alma. Aprendemos que la fuerza no siempre está en quien más grita, sino en quien elige el silencio con dignidad, y que a veces lo más valiente es quedarse cuando todo dentro de ti grita por irte. Si esta historia te tocó el alma, me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario. Comparte lo que más te impactó y no olvides suscribirte. Todas las voces cuentan, incluida la tuya.